Salmo 45, sí señor. ¿En sus Biblias tiene algún título? Cántico de las bodas del rey. El músico principal sobre lirios, mástil de los hijos de Coré. Canción de amores. Qué bello. Por favor, lo repite, el título me es agradable, es que aquí en la electrónica no sale el título. Cántico de las bodas del rey. Cántico de las bodas del rey. Al músico principal sobre lirios, mástil de los hijos de Coré, canción de amores. Amén, canción de amores. Y dice nuestro texto en esta mañana: rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas son agudas, con que caerán pueblos debajo de ti. Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra, como el oro de Ofir. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Tomen asiento, mis hermanos, descansen. Es una bendición, es un gozo saber, estaba orando y entendía de parte del Señor, por eso se los comunico, que no traigamos las cosas del ayer al hoy, las cosas que para nosotros han sido molestas, como el pecado, como los enojos, como las palabras maldicientes que hemos dicho, sino que hoy sea la oportunidad de comenzar de nuevo. De esas cosas que hice mal ayer, hoy la misericordia del Señor me va a cubrir. El dolor del ayer no tiene por qué acompañarme hoy. Y es importante que lo entendamos, porque hemos hablado de que somos hijos de Dios y que vamos por un valle y que hay ciertas dificultades y hay lágrimas en nuestros ojos, pero a toda hora no hay lágrimas. Y si nos ha visitado por un momento el dolor en la casa, la enfermedad, sabemos que tenemos un Dios poderoso, que nuestros hijos van mejorando, no empeorando. Hay que entenderlo, hay que aprenderlo de parte del Señor, porque es lo que la Biblia dice. Hoy nuestro salmo, este salmo usted se da cuenta que es esencialmente un canto de alabanza dirigido a un ser humano. No va directamente a Dios. Es un canto dirigido al ser humano. Es un canto de amores para la boda de un rey. Este canto no es dirigido al Señor, pero a medida de que lo analicemos vamos a entender el por qué está dirigido al hombre.
Algunas veces lo usaban en la boda de algún rey o quizás en una ocasión muy, muy especial. Recordemos que el reinado, o mejor, ¿cómo se llama eso? La monarquía de Israel se perdió cuando entraron al cautiverio. Aquí es un canto que se puede trasladar a antes del cautiverio, donde el rey tenía su gloria, donde el rey tenía su belleza y donde el rey tenía su hermosura. El rey es alguien que representa o representaba. Escúcheme en esto, porque esto estamos tratando algo muy serio y es el liderazgo que tenemos delante del Señor. El rey es alguien que representaba la soberanía de Dios, hasta el punto en que él era reconocido como hijo de Dios. El rey es reconocido como hijo de Dios. En algunos casos y en algunas culturas, el rey era considerado prácticamente un dios. Imagínense el puesto y la trascendencia que tenía ser un rey. Recuerden que Faraón es un dios en su tierra. El Señor le dijo a Moisés: Moisés, tú serás Dios para Aarón, y Aarón será profeta para el pueblo, y tú serás Dios para los egipcios. Como rey, el Señor estableciéndolo. Vuelvo otra vez. El rey es una persona que representa la autoridad máxima de Dios en su soberanía. Su deber es cuidar el pueblo, su deber es mostrar la gracia, la misericordia de Dios. Si el rey gobierna mal, ¿qué ejemplo está dando de Dios? Si es un representante de Dios, ¿cómo tiene que gobernar? Bien. Hay veces cuando nosotros decimos que se debe gobernar con autoridad, ¿a qué entendemos como autoridad? Y es lo que nuestro salmo va a estar hablando. Hay veces creemos que gobernar con autoridad es enseñorearse de las personas. Y el rey por sí mismo es autoridad y servicio. A nadie se debe obligar a hacer las cosas. Y nuestro texto comienza diciendo: rebosa mi corazón palabra buena. Comienza describiendo la actividad del escritor, del autor, y la habilidad que tiene para hablar de parte o para el rey. Rebosa mi corazón palabra buena. Me dirijo al rey y me dirijo con un canto. Mi corazón está que rebosa de contento, estoy feliz. Dicen las traducciones como el agua cuando está en ebullición, cuando está muy caliente, rebosa, salta de alegría. Y dice: mi lengua es pluma de escribiente ligero. O sea que sus palabras van a engalanar, van a embellecer aún más la belleza que el rey tiene. Recuerde lo que está escrito para un hombre. Si dijésemos David, era para él. Si dijésemos Salomón, era para él. Aún algunos dicen que este salmo fue escrito para Acab, por lo que habla de las hijas de Tiro. Acab con su matrimonio con Jezabel. Muchas interpretaciones, pero nos centramos aquí. El rey goza de una relación especial con Dios. Como representante de Dios, debe mostrar a Dios en todo lo que hace. Amén. Y quiero que usted vaya trasladando eso, porque está escrito el salmo para un hombre, que es un rey. Amén. Que el rey es un símbolo de autoridad. Y quiero que usted lo vaya trasladando a su propia vida como autoridad que es usted de su casa. Por eso ya hablamos de gobernar, cómo gobierna su casa. Eso es lo primero que dice el apóstol. Si un hombre no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará? La iglesia del Señor. Y el gobierno de la casa comienza primeramente con uno mismo. Si yo me sé gobernar, puedo ayudar a los demás a gobernarse. Si yo no me sé gobernar, voy a tener un problema en mi vida. Pero vamos a mirar el elogio que le dan al rey. El poder del rey ha de manejar
la voluntad de Dios. Recuerden que el apóstol Pablo nos dijo que toda autoridad, está hablando en esa época de Nerón, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y no hay autoridad que no haya sido puesta por el Señor. Al ir mirando al rey y a ir mirando la hermosura que tiene que tener el rey, y mirando también nuestro caso, vamos a ir analizando. El verso 2 dice: es el más hermoso de los hijos de los hombres. Por eso se habla que es de un hombre. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Contexto primario: el hombre rey. Contexto profético: el Mesías rey. Pero tenemos que ver en el contexto para entender la autoridad. Cuando su merced es puesto como autoridad para gobernar, tiene que tener esto: gracia en sus labios. Si usted tiene gracia en sus labios, vas a recibir bendición para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. ¿Qué entendemos? Ustedes ya conocen simbología bíblica. Debemos llevar la palabra en el muslo. ¿Y cuál es el muslo? Que es lo mismo que se conoce como lomos. ¿Y cuáles son los lomos? Para que lleve la espada. El entendimiento. Entonces, estamos refiriéndonos aquí a ¿qué? ¿A qué texto en la Biblia? A Efesios. Hay que ceñir los lomos del entendimiento con la palabra. Por eso está diciendo: ciñe tu espada. Y le está diciendo al rey humanamente que la autoridad siempre esté, porque la espada es el símbolo de la autoridad. Oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. ¿Dónde está la gloria? Nos devolvemos. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. La espada representa vamos a hablar del rey humano, luego miramos la palabra. La autoridad. La espada representa la autoridad, como el juez con su martillo representa la autoridad. Amén. El rey con su espada, en su cetro, representa la autoridad. Y le dice: en tu gloria sé prosperado. O sea, que ¿qué debe ser? A ver, si yo tengo aquí una espada, yo soy el rey, y dice: esa espada lo único que muestra es que tú eres un hombre justo y recto con tu pueblo. Debido a esa espada, que esa espada se haga notar en todo lado. Por eso le dicen: tu gloria sé prosperado. Y aquí viene: cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Eso tiene que tener el rey. Todo gobernante dentro de la iglesia, dentro de las naciones, debería tener esto: palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y por eso le dice, ¿saben lo que representa la diestra en la Biblia, no? Tu diestra te enseñará cosas terribles. ¿Qué representa la diestra? La autoridad. ¿Recuerdan cuando el Señor dice: si tu ojo derecho es ocasión de caer? Si tu brazo derecho, si tu mano derecha. Amén. Autoridad e intención. Eso tiene que ver con el corazón con que se hacen las cosas. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. ¿Recuerdan una...? No voy a entrar a esas ilustraciones porque nos devolvemos. En la época de Salomón, cuando muere un bebé y se van a presentar ante el rey, que él dice: maten el niño. Porque no podía juzgar al ojo, tenía que mirar con sinceridad quién era la mamá. Por eso les decía que el poder del rey ha de manejarse para cumplir la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice que nos sometamos a toda autoridad. Los líderes deben manifestar su favor por la humildad, por la verdad y la justicia. Bueno, en el orden: por la verdad, la humildad y la justicia. Tenemos que considerar
que ellos no pueden fallar a la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo? El comunicar el mensaje de Dios y fallar en eso es un mal rey. El rey tiene que comunicar la verdad de Dios. Por eso al rey se le decía que tenía que sacar una copia de ¿qué libro? De Deuteronomio, de la ley, y sacar toda la copia, y así a medida que está transliterando el texto, él va aprendiendo y va memorizando. Cuando usted escribe, todo se le va quedando memorizado. Entonces no podía cometer fraude, injusticia, estar a favor de otros. Por eso es que se diferencia el gobierno de los que gobiernan, valga la redundancia, en el mundo al gobierno de la iglesia. Los del mundo se enseñorean, hacen complot, hacen alianzas. Nosotros no. Nosotros tenemos una orden divina para llevar al pueblo a la presencia del Señor. Esto no es antojadizo. De ahí se forma el carácter de Dios en la vida del creyente. Amén. Ustedes saben lo que es el carácter, ¿no? El carácter es denominado en la Escritura como la mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Es un fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre en el hombre es ese hombre que puede con su misma fuerza asesinar a las personas que lo están ofendiendo, pero a la vez se baja, no grita, no insulta. Eso es dominio propio. Y es importante entender lo que es carácter. En el mundo carácter es grito, enseñorearme. La persona que grita es la más cobarde que hay, la que menos carácter tiene. Los gritos son símbolo de personas que no tienen carácter. El carácter es el dominio de sí mismo. Por eso hablábamos del rey dominándose. No muy pusilánime, no muy grito. El dominio en el Señor. Los líderes deben estar, o mejor, deben manifestar. Esto se los estoy comunicando porque ustedes son siervos del Señor. Si ustedes son siervos del Señor, son hijos de Él. Amén. Y Él, si es Dios y es Rey, ¿ustedes qué son? Hijos del Rey. Por lo tanto, hemos dicho que un rey, cuando se establece en un trono, es llamado hijo de Dios. Y aún a la vez, Dios. Eso nos vamos a encontrar en un salmo más adelante, creo que es el 82, que dice: Dios está en la reunión de los dioses. Es que el Señor, cuando vino, quería entender esa parte de que el Señor se hizo pobre. No lo entiendo. Yo a veces lo miro en la pobreza humana, pero es que el Señor, la pobreza de Él no la puedo calificar, porque Él es tan sencillo y tan humilde. Y no hablo humilde de condición económica, sino que no puedo ver la pobreza en Él tan rico. No sé si me está explicando, porque nosotros miramos pobreza como condición, pero más bien creo que la pobreza a la que muchas veces se refiere es esa condición espiritual de la humildad de Él. ¿Me estoy explicando? Y nosotros como hijos de Él debemos participar también de lo mismo. Tenemos que considerar que nosotros no debemos salirnos del contexto bíblico. Las muchas ideas me hacen pensar en muchas cosas. Dice: tus saetas agudas. ¿Cuáles son las flechas del Señor? La palabra. Con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Recuerden que todo enemigo del rey es enemigo de Dios. Los enemigos suyos son enemigos de Dios. Y es importante entender eso. Y como usted es representante de Dios, ¿qué hace con su enemigo? Les da el mensaje. Leemos nuevamente: tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey.
Esto parece un juego de palabras, pero es una sencillez. Si representamos a Dios, Dios es misericordioso y justo, imparte justicia. Amén. Y debemos ir aprendiendo de los atributos de Él, y esto es lo que tenía que tener el rey. Por eso cuando se alaba a David como el rey conforme al corazón de Dios, estamos entendiendo que era lo que había en él, que no lo había en Salomón. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno. ¿Cómo así? Sí, porque conocen al rey como Dios. Al rey lo tienen como un Dios. Cuando hablamos de la palabra Dios, es la máxima autoridad que puede tener un hombre sobre su cabeza. Por eso cuando hablamos de los dioses de las naciones, tendemos a relacionar la palabra de nuestro Dios, dándole el mismo calificativo a los dioses de los hombres. Los dioses de los hombres son con D minúscula, y es a lo que ellos se postran porque lo tienen como máxima autoridad. Aquí estos hombres como máxima autoridad tienen al rey. Por eso le dicen, tu trono, oh Dios, es eterno. Y esto tiene que ver mucho con la promesa davídica. De tu generación no, de tu descendencia no faltará rey sobre el trono, hablando de la promesa. Pero estamos mirando aquí del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno. Por eso habla como con lengua, como pluma de escribiente. Engalana al rey, le da su lugar, le da su sitio. No le dice, rey, usted es un ridículo. No, lo pone en el sitio que es. Esto es parte de lo que hacen los escribas, de lo que arrancamos en el primer versículo, que debemos hacer con las personas. No por debajearlas, sino darles honor y lugar. Si usted anda con una persona que a toda hora lo bota al piso, ¿qué alegría tiene usted? Pero si le dice que usted es una persona excelente, que usted viene de mejor a mejor, como el Señor nos dice al comienzo de la reunión, que las cosas de ayer ya pasaron, que hoy son nuevas, que no se deje seguir por ese fantasma en su mente de lo de ayer, sino que enfrente con valentía, con gallardía, este nuevo día, porque tengo las bendiciones del Señor. Tendemos a que lo malo que nos sucedió en el pasado lo cargamos, y el Señor dice, suéltese de eso, suéltese, porque la sabiduría nos lleva a soltarnos de todo eso. ¿Me estoy comunicando? Que los veo así pensativos. Así que los reyes, los líderes deben manifestar su favor por la verdad, la humildad y la justicia, que no podemos hablar lo que no es. Miren lo que dice el verso 7, ya después lo vamos a ver en la profundidad. Estamos mirando al rey humano, que tiene que tener, has amado la justicia, y quiero que pienses tú en eso, en ti mismo, aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Por qué? Porque te puso por rey. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde los palacios de marfil te recrean. Y de aquí en adelante comienza a hablar de la reina. Recuerden que es una canción de amores para una boda. A la gente le gusta el amor y se enamoran, y las cosas más bonitas, y me gusta cuando veo esto, porque inicialmente lo veía en el plano mesiánico que yo lo conozco, y le pedía, Señor, ayúdame a mirar en el contexto original, porque el que lo escribió no está pensando en la iglesia. El escritor no está pensando en él, ni siquiera sabe qué es la iglesia. Él está escribiendo a un rey, pero esa palabra va a trascender a un cumplimiento perfecto. Del versículo 9 al 17 dice, hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra, con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, inclina tu oído, olvídate de tu pueblo, de la casa de tu padre. Esto es lo que debe suceder en un matrimonio. Olvídate ya de tus padres, olvídate de tus descendencias, olvídate de tu familia, y entrégale tu amor a tu esposo,
Es la responsabilidad de una mujer delante de Dios como reina. ¿Qué es lo que Pablo escribe en Efesios? Nos escribe a nosotros con la autoridad del Espíritu. Mujer que respeta al esposo está en un lugar, no es reina. Oye, hija, y mira, inclina tu oído. Oye, hija, oye y mira. Y luego nuevamente vuelve y le dice, e inclina tu oído. Cuando habla de inclinar el oído, es presta mucha atención desde tu corazón. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Por tanto, dejará el hombre a sus padres, se unirá a su mujer y serán una sola carne. No, pero es que esto es duro, olvidarse del pueblo y de sus padres. Por favor, entendamos lo que el Espíritu nos comunica, porque nos toca la carne. Hija, oye y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. ¿Qué está diciendo? Ya no ponga más esas otras cosas en primer lugar, sino al rey. Y al rey, al verte cómo lo amas, él se ocupará de tu pueblo y de tu padre. Sencillo. ¿Sí está entendido? Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor. Los ricos, Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. Fíjese, de ser la esposa pasa a ser esa hija que tiene que ser cuidada. ¿Estamos entendiendo? Y me gustaría, porque si tuviésemos que enseñarle a los jóvenes lo que es verdaderamente el amor y lo que es un matrimonio, es esto, no hay otra cosa. Es el desprenderse de uno mismo, es el dar el corazón. Si la reina da el corazón al rey, el rey da el corazón a su esposa y aún la mira como una hija para cuidarla, protegerla con la ternura. Por eso digo, habla como a hombre. ¿Qué hombre no ve su niña crecer y la cuida y la protege? La Biblia dice que el Señor, claro que no quería entrar ahí, ya vi que miramos, porque tengo más lo del Mesías, pero quiero que miremos esto para cuando hablemos humanamente con las otras personas. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Cuando leí esto me acordé de la parábola de las 10 vírgenes. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Los privilegios de una mujer que verdaderamente obedece al Señor. Hay una tradición de muchos años en el judaísmo que este salmo, ya entramos a mirar, es profético en su carácter y se ocupa del Mesías. Primeramente hablamos cuáles son los requisitos de un reino. Palabra de verdad, justicia, humildad. Hay una canción que dice, ¿cuánto cuesta ser humilde? ¿Cuánto cuesta ser humilde? Y cuesta muchísimo. Y el salmista se desborda con un mensaje para enseñar a sus oyentes. Por eso dice masquil. Recuerden que masquil es un salmo que trae enseñanzas, que da clases. Y el salmista hebreo quiere que nosotros veamos al rey en toda su belleza. Ahora vamos a verlo en la persona del Señor Jesús. Su persona no tiene comparación. Es el más hermoso de los hijos de los hombres. Separa al judío y dice, se equivoca, no es Jesús. Porque usted enseña en Isaías que en él no había hermosura. Pero este es el más hermoso de los hijos de los hombres. Este salmo, si usted quiere tener una batalla, vaya con un judío que no crea en el Señor. Usted tiene que irse bien paradito. Porque eso sí es una lucha sangrienta, cuchillo. O a espada, para que me lo entiendan. Porque dice, no, el Jesús de ustedes no es hermoso. Este sí. Pero ya vamos a seguir mirando.
Es una canción de amor que ha sido compuesta para el rey y su novio. Sin embargo, alguien más grande que David o Salomón está ante nuestros propios ojos. Y obligaron a cada israelita devoto a pensar en una persona que iba a venir, que iba a ser el Mesías, el rey, que viene, que será ungido y que brillará de una forma hermosa. Recuerden que los judíos hasta el día de hoy siguen esperando un Mesías. Y hay una vaga doctrina por ahí que dice que cuando el Señor Jesús venga a levantar su iglesia, los judíos van a ver al Señor en su gloria y en su hermosura y lo van a reconocer como Salvador. Hermosa esa fábula, pero no es cierto bíblicamente. ¿Cómo el hombre viene a tener comunión con Dios? A través de la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio, lo primero que le dice al hombre es: arrepentíos. No va a haber hombre que se salve sin el Evangelio. Todos nos salvamos es por el Evangelio. Así es que todo judío, si no escucha las palabras del Señor Jesús y su Evangelio, se quedará esperando. Porque el tiempo de perdón y de arrepentimiento es hoy. Amén. Y están luchando por levantar un templo y por ahí lo están haciendo. Y no hay ningún problema. Y si usted analiza a los judíos en sus doctrinas, están unos sionistas que ellos dicen que el Mesías es el mismo pueblo que volverá a la tierra de Israel. Tremendo. Y es importante que nosotros estudiemos la Biblia y coloquemos las cosas donde son. No tenemos toda la claridad porque la claridad es de Dios, pero nos alumbra poco a poco a medida que vamos caminando. Los rasgos de la naturaleza eterna de su trono. Dice: tu trono es para siempre. Por favor, abra Isaías capítulo 9, versículo 6. Este salmo, en su cabal cumplimiento, tiene que ver con un hombre, el Señor Jesús. Él es hermoso. Sobre él la gracia se derramó. De su boca solo fluía gracia. No la gracia que algunos creen que viene sin ley. Porque la gracia trae en su misma esencia esa rica savia de la ley. Porque sin la ley no hay gracia. Y la gracia no existe sin la ley. Y hay algunos que andan peleando con la ley, diciendo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el punto es que no han entendido la ley de Dios. Un resumen pequeñito. El Señor dio 10 mandamientos a Moisés, la ley. Viene el Señor Jesús y lo reduce a 2: amar a Dios y amar al prójimo. Luego viene el apóstol Pablo y dice: en el Señor Jesús se cumplió todo y el mandamiento de Dios es amor. ¿Cuál es el problema entre el amor y la gracia? Ninguno. Pero cuando no entendemos, entonces ponemos a pelear la ley y la gracia. No, ellas dos son un complemento. Dice el Salmo que se encontraron y se besaron. Cuando el Señor le dijo a Adán, se lo dijo en amor: hijo, vas a aprender la obediencia, de ese árbol no comas. Con eso vas a entender. Y si comes, vas a morir. Ahí está el mandamiento. Ahora va y come del fruto y muere espiritualmente. Y ahora entra en escena Génesis capítulo 3, viene la gracia. Adán, ¿dónde estás? Dios siempre llama al pecador. Y siempre que lo llama, la llama a un arrepentimiento. Y Dios llama al hombre y lo llama a través de su gracia. ¿Entendido el punto? No vamos a pelear ni con la ley ni con la gracia. Porque la ley es amor y la gracia es lo mismo.
¿Qué dice Isaías capítulo 9, versículo 6? Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está el cumplimiento de este rey. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando del nacimiento de ese rey. Por eso el salmo está dedicado al rey hombre. Y el rey hombre es nuestro Dios. Amén. Por favor, miremos Juan 1:14. Es muy importante comunicarles esto, porque de la manera en que nos acercamos a Dios como rey, tiene que cambiar el concepto que yo tengo. Tiene que cambiar el concepto que yo tengo de Él como rey. Tú eres mi rey hermoso, mi rey poderoso. Un momento. Para que se acerque al rey debe entender, si estamos hablando de un rey humano, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo sus súbditos lo ven? Lo ven como un hombre justo, un hombre amable, un hombre humilde. Es la manera en que comenzamos nosotros a mirar al Señor. ¿Qué dice Juan 1:14? Mano. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versos 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén, el Señor aclaró todo. Él viene y lo aclara, no que haya contradicción entre el Señor y Moisés, sino la claridad que el Señor trae a todas las cosas. Los líderes en el judaísmo dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre con autoridad. El reino del Señor es eterno. El salmista declara la divinidad de su persona y la eternidad de su reino. Como leímos en Isaías capítulo 6, este rey humano es llamado Dios poderoso. Dios poderoso. Es importante que nosotros entendamos esto. Porque cuando usted entra a estudiar, bueno, no me voy a meter a ciertos puntos. Cuando estamos estudiando cristología o cuando usted está hablando con otra persona de alguna otra tendencia religiosa, le dice, ¿cómo puede ser posible que Dios se haya hecho hombre? Si la majestad de Dios trasciende el universo, ¿cómo puede ser esto? Entonces, para esa mente racional humana se le enseña esto. Hasta que la luz del Espíritu del Señor no venga a él. Aún muchos creyentes no entienden la divinidad del Señor. No la entienden. Creen que son tres sustancias diferentes. Es más, he visto en unos dibujos cristianos un trono en el Espíritu Santo, otro trono para el Señor Jesús y otro trono donde está el Padre. Eso es inconcebible. Dios es uno. Ve que al entrar nosotros a estudiar esto, vamos a ir entendiendo, podemos hablarle a los hombres de cómo el Señor Jesús es Dios humanamente como Rey. Dios humano. Nosotros sabemos que Dios es Rey. Pero ¿cómo le decimos a Jesús humano Rey y Dios? Y aquí lo está explicando. Por su reino y por su trono. ¿Me estoy explicando o los estoy confundiendo? Gracias, hermano. Gracias. Está muy bonito. Nos dejó ebrios. No es entender la doctrina clara de la Escritura. Estamos hablando del Señor Jesús como humano. ¿Qué tal, hermano Leo, si abrimos Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 9? Y nos da la interpretación tradicional judía de este salmo. ¿Por qué estoy tocándolo de esta manera? Porque es que se ha levantado tanta gente en contra de mi Señor Jesús,
para dañar la iglesia y decir que el Señor no es Dios. Y vamos por el terreno humano para luego pasar a lo divino. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Amén. ¿Y de quién está hablando el escritor de Hebreos? Del Señor Jesús. No nos dejemos confundir. Pueda que aquí en la iglesia usted no se confunda, pero hay una cantidad de doctrinas que están entrando tan encubiertas que usted debe tener mucho cuidado en la escritura. Este salmo es aplicado única y exclusivamente en su contexto profético al Señor Jesús. Él es el reino, tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios. ¿Y por qué le decían al hombre Dios? Porque es un rey. Porque Él tiene el reinado. Hablando a la mente de los hombres, porque nosotros espiritualmente, por la guía del Espíritu, sabemos que el Señor es divino. El concepto griego de Dios: Padre, la mente; Hijo, verbo; Espíritu Santo, el sentimiento de Dios. Y el verbo se hizo carne. Algún día estudiamos un poquitico de esto para ir entendiendo los conceptos. Porque todavía la gente cree que hay 3 personas en el cielo. Y eso no lo enseña la Biblia. El Señor nuestro Dios, uno es. A Él adorarás, a Él solo amarás. El verbo se hizo carne y viene como hombre a reinar a los hombres. Es importante entenderlo. Es muy importante. Por eso la humanidad del Señor Jesús es tan importante en la doctrina bíblica. Aún el nacimiento virginal del Señor es una doctrina esencial en la Escritura. Es importantísima. Por favor, miremos Isaías capítulo 11. Hemos tenido unos estudios bastante bonitos del libro de Isaías. Yo sé que ustedes han ido un poquito adelantados. He tratado de hacerlo de una manera coloquial para que se entienda. Haciendo aquí como un break, un paréntesis. Les suplico que estén en contacto con el libro de Isaías. No lo pierdan. Estén pendientes de Isaías, porque la voz del Señor viene. La voz del Señor viene. Usted quiere recibir revelación de parte de Dios, esté pendiente de lo que se está mirando. Porque es una voz profética tan profunda. Por eso es llamado el quinto evangelio. Hay unas cosas tan profundas, y aún de lo que está sucediendo. No estoy diciendo que lo estoy aplicando a nuestros días, sino que le da uno tanto discernimiento que la gente de esa época es igual a la nuestra. Y se está hablando es al pueblo de Dios. No se está hablando a otras personas. Volvemos a nuestro contexto. ¿Qué dice Isaías capítulo 11, versículo 4 y 5? Amén. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Ahí tienen la espada. Ahí tienen la espada de lo que venimos hablando. Porque hay veces pensamos en figuras muy... Nosotros los occidentales somos muy filosóficos. No que tengamos algún problema con la filosofía, sino que filosofamos mucho. Nos gusta imaginarnos cosas, pero a la verdad de la Escritura hay que entrar a ella y analizarla. Yo estuve en reuniones donde decían: coja la espada, cierre sus ojos en el nombre de Jesús, vamos a traspasar los demonios. Y nosotros, lo hice. Y hermanos, que están cayendo, los hollaremos. Yo viví toda esa fantasía. Y cuando entro y miro la Escritura, que si primeramente no me la aplico, esta cabecita mía y mi mente son los primeros que me traicionan.
Y termino en mis concupiscencias y en mis pecados echándole la culpa a los demonios y al diablo. Y a manera figurativa me va a poner el diablo, no, yo no hice nada. Y los bueno, yo tampoco. ¿A mí por qué me echa la culpa? Si es usted mismo el que corre por allá, yo no lo mandé. Somos nosotros mismos. Pero yo cogía ahí y me llenaba de gozo y sudaba. Si yo sudaba era símbolo de que tenía la unción. Pero la verdad era que estaba en una especulación rara. Si la escritura me mandas a estudiarla, analizarla, mirar. ¿Cuántas veces no atamos el demonio en la guerrilla? Con cadenas fuertes. Y al otro día se nos desataba. Y vuelvo otra vez. Y ese era el trabajo que yo llevaba. Hasta que un día el Señor dijo, ya descansa, hijo. Di muchas vueltas en Mundo Aventura, ya corra, grite y juegue. Pero esa no era la verdad. La verdad la tenemos aquí frente a nosotros. Si no dominamos nuestra mente, si en nosotros no hay humildad, si en nosotros no está la verdad, ¿cómo vamos a llevar ese cinto para ayudar a la gente a ponerse en cintura? Nuestro rey es Dios, hombre. O si lo prefieres, Dios y hombre. Otra enseñanza que una vez escuché. Usted sabe que uno escucha de todo. El Señor Jesús pudo vencer la tentación porque Él es Dios. Falso de todos los falsos. Él venció la tentación como hombre. Nunca utilizó su majestad divina contra su sed, su calor, sus lágrimas. Es impresionante, por eso hay que ver al Señor como hombre. Y tengo un rey hombre, que a la vez me enorgullezco de llamarlo Dios, como hombre, y a la vez es Dios porque Él es Dios. Pero la tenemos clara. Sabemos para dónde es que vamos. Y Él lleva el nombre de Emmanuel. ¿Qué significa? Dijo el apóstol Pablo, grande es el misterio de nuestra fe, que Él ha sido manifestado en carne. ¿Tienen alguno del versículo ahí? Para que me ayuden, que no lo tengo apuntado acá. Grande es el misterio de la fe. Creo que eso está en Timoteo. No sé si es 1 Timoteo capítulo 3. Mi Señor nace como un niño normal, crece como un niño normal, instruido por José y María en cuanto a la ley del Señor. A la edad de 12 años llega al templo en una peregrinación de fiesta de Pascua. Entra al templo. Al entrar al templo comenzó a hacer preguntas. Lo grande en el judaísmo no son las respuestas, son las preguntas. Y él comenzó a preguntar en el templo y los doctores de la ley se asombraron de esa inquietud de este niño de saber las escrituras. Luego fue tomado por un rabino conforme a la cultura hebrea y fue formado en la palabra del Señor, porque él necesitaba una escuela y necesitaba esa formación. Por eso es que al Señor lo llaman rabí, porque viene de una escuela de rabinos. Él necesitaba su formación. A la edad de 30 años entra al ministerio, como todo hombre en el Antiguo Testamento, en el sacerdocio. A los 25 años entraba al entrenamiento, a los 30 iba al ministerio. El Señor sale a la edad de 30 años al ministerio. 3 años y medio de ministerio. En ese ministerio mostró su justicia, su gracia en sus labios, la equidad, la humildad. Y por eso fue coronado. Nosotros lo coronamos. Lo coronamos con lo máximo que tenemos nosotros. Los espinos y cardos que produce la tierra. Eso es lo máximo que nosotros le damos a Él. Pero lo coronamos. Y aún uno de los principales dijo: he aquí el rey de los judíos.
Y le dijeron, quita eso. Y él dijo, lo que está escrito, escrito está. Lo coronamos de cardos. Por eso es nuestro rey. Porque eso habla de lo malo que yo he sido. De que en mí no hay nada bueno. Él sí tiene todo lo bueno. Es importante entenderlo. Una vez lo dijimos, que hay en el cielo hecho por las manos del hombre las heridas del Señor. Eso es lo único que hemos hecho nosotros. Por eso hay que entender quién es nuestro Dios y el respeto que le debemos. ¿Cuál es el texto, mi hermano? Gracias. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Ese texto es hermosísimo. Tatúeselo en su corazón. Grande es este misterio. Ahora vamos a la segunda parte. Él ha venido a casarse. Dice que todas sus vestiduras, versículo 8 y 9. Miren lo que dice el Señor. Miremos el corazón del Señor. Has amado la justicia. El Señor aborreció la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe, casia exhalan tus vestidos. Todas las vestiduras del Señor están perfumadas. Y aún su vida, cuando Él nació, se le llevó esas esencias para que nosotros los hombres entendiéramos cuál era la esencia que iba a haber en Él. La mirra, ¿ustedes han olido algo que se llama en nuestras plantas el caballero de la noche? Que desprende un olor bastante agradable. Es algo así. El aloe y la acacia es canela suave. En el contexto del rey humano, es como si dijéramos una feromona. Entiéndamelo en el buen sentido de la palabra. Dice que la reina en el versículo 9 está a su derecha. Y ya comienza a hablar de nosotros en el contexto. Como se ve en la visión, es exaltada al más alto puesto de honor. ¿Qué significa la derecha? Autoridad y las intenciones. La iglesia refleja las intenciones del Señor en su autoridad. ¿Qué es lo que yo muestro de Cristo? ¿Qué es lo que muestro del Señor? ¿Qué es lo que yo muestro? Tomando aquí ya en el contexto. Y siempre el esposo debe tener a su esposa al lado derecho. A veces me surgen tantas cosas, pero no entendemos los diseños de Dios. No entendemos los tiempos. Que días vi unas personas abogando por el diseño original de Dios en el matrimonio. Por favor, ¿lo entiende? Para el Señor solo hay una esposa y un esposo. No hay más. Eso lo enseña la Biblia. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, Moisés mandó dar carta de divorcio y el Señor dijo, mas en el principio no fue así. No abogues por algo que no entiendes. Porque si tú transgredes la ley, tratando de hacerle una alabanza a la ley, castigado vas a ser. El simple hecho de que en otro país no te digan que no se debe pasar un semáforo en rojo y te lo pasas y tú dices, yo no sabía, ¿no lo van a castigar? Sí lo van a castigar. Por favor, cuidado con las palabras, siempre se los he dicho. Aboga por lo que verdaderamente entiendes. La reina está a su derecha, como se ve en la visión, es exaltada al más alto puesto de honor. La relación entre Dios e Israel constantemente es presentada en el Antiguo Testamento bajo el emblema de una relación matrimonial. En el Nuevo Testamento es la iglesia. En el Antiguo Testamento se veía la figura de un pueblo, pero dentro de ese pueblo había un pueblo del Señor. Aquí en esto que llamamos iglesia hay una verdadera iglesia del Señor. Los que verdaderamente le buscan, lo aman y le siguen. Amén. Amén. El matrimonio es algo hermoso.
un regalo del Señor para nosotros. Hermana Mayra, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Es un canto nupcial. Es un canto donde la esposa tiene su primer lugar, donde ella es hermoseada por el rey, pero se le enseña a ella a amar al rey, a someterse al rey, a verlo como su superior, como su esposo. ¿Podemos obligar a una mujer a hacer eso? No, solo las entendidas lo hacen. Hermana Mayra. Amén. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. No, usted lo puse mal. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que había en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén, déjalo hasta ahí. Vuelve y léelo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, Amén. para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Amén, hasta ahí, déjalo hasta ahí. No que quiera recortar el texto. Por medio de las promesas el Señor nos ha dicho: ustedes, lo estamos cantando, aquel que comenzó la obra la perfeccionará. Por medio de las promesas vamos adquiriendo eso que se llama la naturaleza divina, dejando atrás las concupiscencias, lo que se le dice a la reina: deja atrás tu padre, deja atrás tu pueblo, deja atrás todo lo que es tuyo. El salmista quiere enseñar a su pueblo cómo nuestro rey es hermoso. A la novia, a la esposa, se le dice: olvídese de su propia gente. Pero ese olvidarse, a ver, cuando el Señor dice: si usted ama más a padre y madre que a mí, no es digno de mí. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Que no ame a su papá y a su mamá? Sí, que lo ame, pero que no lo sea el primer lugar. Amén, es lo mismo acá. Olvídese de su propia gente. La novia es una princesa extranjera porque llega al rey. Como tal, es de suponer que había sido formada bajo otras costumbres, bajo otras formas de religión, con referencias a intereses distintos a los que ahora le corresponden. El consejo es que ahora debe, escúcheme que es para nosotros, el consejo es que ahora debe olvidar todo con lo que se identificaba en el pasado y debe identificarse con su marido. ¿Está claro? Amén. El consejo significaría que no debe suspirar por su antiguo hogar. No suspire por el hogar de sus padres. No suspire por las cosas que deja en Egipto. Señora de Lot, no mire para atrás. No mire, por favor. Siga su camino. No voltee a mirar. Váyase adelante. Mire su Señor. Mire lo que Él tiene. Usted ama a su esposo, que es el rey. Amén. El rey te cuidará y te verá como una niña, como una hija dentro del reino. No debes suspirar por su antiguo hogar. No debe hacer comparaciones desfavorables y quejas. ¿Recuerdan el pueblo? En Egipto había carne. Holladas de carne nos sentamos a comer. Sí, ¿cómo no? Esa es la especulación de su mente y su acuerdo mental. Porque yo un día pasé por allá y los vi como les cargaban la mano y ya les tenían que ir a buscar la paja para hacer el ladrillo. A veces vivimos de unas fantasías muy tontas. Es que cuando yo estaba en el mundo estaba mejor. Ahora que llegué al Señor, por favor, Dios mío, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que balbuceamos? Eso no es una mujer grata para el rey. Rey, allá entre la porqueriza estaba mejor. ¿Perdón? A veces no entendemos lo que decimos. La esposa debe estar en sujeción a su esposo. Usted sabe qué es la sujeción, ¿no?
Nosotros por nuestra cultura occidental todo se ha tergiversado, pero tenemos el pensamiento del Señor para enderezarlo. A nuestras chicas les enseñamos a que sean mujer de un solo marido. Por eso escojan muy bien, no hay afán, no hay afán. Pero usted no puede comenzar después de haber recibido el consejo de la verdad aquí con uno y allá con otro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo digo que la instrucción la dan los padres a sus hijos. El pastor le enseña en la iglesia, pero son los padres los que les enseñan a sus niñas y a sus niños la esencia de un verdadero hogar. Es lo que conocemos en la Biblia como el diseño original. Un solo hombre, una sola mujer, una pareja. En nuestro contexto suena raro, obvio, porque venimos más machacados por el mal pero la Escritura nos está enseñando. Y la mujer debe estar bajo sujeción a su esposo, en este caso el rey. ¿Y qué dice el texto? Muéstrele respeto. ¿Hacemos eso con el Señor? Muéstrele honor, reverencia. Lo que conocemos como el proscuneo, arrodillarse y saludar al rey. Todavía en las culturas orientales sucede. Hay vestigios de eso. Y lo que la iglesia hace ante el Señor. No es que Jesús un día, y siempre escucho eso, un día que Jesús habló con la... ¿Cuál Jesús? ¿Cuál Jesús? ¿De qué me habla? ¿Quiere darme una disertación sin respeto a él? No lo escucho, ya no quiero oír nada. El Señor Jesús hablando con la samaritana, ya le puso un contexto claro. Porque puede ser Jesús el de la carnicería. Yo no sé de qué me está hablando usted. Y nosotros nos acercamos a la Escritura con respeto, con reverencia. A veces queremos disertar de Dios de una manera tan loca. Por eso les he dicho el respeto. El Señor Jesús habló con la samaritana. Y cuando habló con ella, estos muchachos que lo acompañaban quedaron quietos. Se asombraron de verlo. ¡Qué respeto! Y muchas veces dice la Biblia que no se atrevían a preguntarle nada. Que todavía eran unos muchachos caminando con él. Pero es algo que debemos entender, el respeto, el proscuneo, mostrar respeto, porque Él es superior. ¿Sabía que cuando usted respeta a los demás, se está mostrando usted como una persona, perdónenme la expresión, de alta alcurnia? Cuando usted le muestra respeto a los demás, usted es la persona más digna de respeto. Pero cuando somos irreverentes y groseros, se nos tilda de como no se debe tildar. Hemos dicho, la esposa no puede estarle diciendo malas palabras a sus esposos. Hay cierta confianza. Como cuando uno coge a jugar con los hijos y los hijos le dicen a uno, perdónenme la expresión, tan idiota, ¿qué está haciendo? ¿Se le olvidó que hay una diferencia entre usted y yo? ¿Solo porque le di confianza? Igual sucede. El esposo le da algo de confianza, tan idiota. No, un momento, perdón. ¿Usted qué está haciendo? Estamos aprendiendo Biblia. Eso enseña la Biblia. ¿Qué hacemos? Es lo que el Señor quiere para su iglesia. Que seamos personas respetuosas, amorosas. Que debemos mostrar el debido respeto a Dios. La maravilla de todo esto es que lo amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Dice en el versículo 12, perdónenme si me he demorado mucho, incluso la hija del magnífico príncipe de Tiro, porque Tiro es un rey de los más grandes que hay en la Biblia. Dice que aún los hijos de los reyes de la tierra, de la gente que tiene prestigio, de la gente prestante, para ponérselo en las palabras, viene y lo ve a usted con respeto y con reverencia. Quisiera estar en el lugar donde usted está. Es cosa que nosotros no valoramos. Nosotros no valoramos nuestra posición con Dios. Dice, incluso la hija del magnífico príncipe de Tiro consideraría un honor estar presente con un regalo por esa tan privilegiada condición. Es una descripción del honor que le mostrarían los de mayor rango y mayor riqueza.
El esplendor de la novia, versículo 13. Toda gloriosa la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Nuestros trapos de autosuficiencia, de inmundicia, son quitados. Y sí que luchamos con ese vestido, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta en toda la Biblia que el hombre lucha por el vestido? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Nuestro vestido de autosuficiencia, nuestro vestido de inmundicia, que hay veces lo tapamos con cierta careta de santidad. Es mejor llegar. A ver, lo hemos explicado muchas veces. Su merced llega al hospital, tiene COVID, entra a la sala y le dice el doctor que tiene. No, nada. Pero si usted dice tengo COVID, todo el mundo se asusta, ¿cierto? Y ahí mismo venga los cuidados necesarios. Igual si yo llego al Señor y le digo, Señor, tengo tanta bajeza en mi vida que si su merced no me ayuda me voy a podrir. Ahí viene la ayuda. Pero ahí dicen, no, gracias Señor, porque disimulo las cosas. Les decía que nuestros trapos de autosuficiencia y de inmundicia son quitados, y el mejor traje de lo mejor del cielo con respecto a lo que nos está mostrando aquí es colocado sobre nosotros. Cuando hablo del cielo estoy hablando de esos elementos que hablan de la divinidad, como el oro, el cielo. Cuando hablo de esas cosas estoy refiriéndome directamente al Señor, de cómo nos mira, de cómo nos lava y de cómo nos limpia y nos transforma. Estoy hablando de eso. La novia es vestida con la adopción, con la justificación y con la santificación. Hermoso salmo. No les voy a dar lo otro. Dice que unas vírgenes acompañan a la reina. Y en la parábola de las 10 vírgenes hay 5 sensatas. Y tienen su representación, no voy a hablar ahorita de eso. Pero actuemos con sensatez delante del Señor. Seamos respetuosos delante de Él. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos su esposa. Cerremos con Efesios, ¿vale? Efesios 5:21. No podemos hablar del matrimonio, sino que acabamos de ver del rey y la reina. A nosotros como reina o como esposa del Cordero, que Él viene a levantar su iglesia, que es su esposa, nos dice que abandonemos todo lo malo que tenemos, que ya no pensemos en lo que estamos dejando acá, sino que prosigamos mirando al Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo primero, sometimiento. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo se somete al marido si no se somete al Señor? Eso es loco. ¿Cómo? No, es que yo amo al Señor y al esposo le respeta. O yo amo a mi esposo y nunca lo había en comunión con Dios. Ahí hay un cortocircuito, dijo Juan. ¿Cómo puedes decir que amas al Señor y no amas a tu hermano? ¿Cómo? Cortocircuito. Cuando hablo de cortocircuito, antes hablo para las generaciones pasadas. Antes había el televisor con una antena aérea, ¿cierto? Y cuando se prendía el televisor, a veces el viento movía la antena y se veía distorsionado. Y alguien súbase y todos gritaban, ¡ahí, ahí, ahí! Porque ya cogía la imagen que es. Nosotros a veces traemos una imagen distorsionada, pero el Señor dice, sintonícese con la palabra y la imagen va a ser totalmente clara. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Esa es la particularidad del texto. Porque el marido es cabeza de la mujer. Usted lo puede relacionar muy bien con el salmo que acabamos de ver. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Sí ven? ¿Y qué hace la cabeza con el resto del cuerpo?
lo sustenta y lo cuida. Si una persona está mal de la cabeza, está mal su cuerpo. Si está bien, por eso dice mente sana, cuerpo sano. Y dice que Él es la cabeza y como Él es nuestra cabeza, Él nos cuida y Él nos salva. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Podemos amar otras? Sí, pero el Señor dice, no lo hagas. El amor que vas a estar derrochando en otros lados, dalo a tu esposa. Embellécela. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Cuando amamos verdaderamente, estamos dispuestos a dar todo por esa persona, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El objetivo del Señor, el objetivo suyo con su esposa o su esposo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. El Señor no se va a presentar una novia fea. ¿Sabe por qué el Señor viene en las nubes y allá nos encontramos con Él? Porque Él se va a presentar a sí mismo una reina hermosa, una novia hermosa. Por eso la levanta de acá. No más, vengan para acá, tienen mi naturaleza. Vino para comunicarnos el mensaje y ayudarnos a encontrar el camino, pero cuando viene nuevamente por nosotros, nos va a levantar de este lugar. Es lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Nos sube de nivel. Nos sube. Si ya viene haciendo eso, nuestros cuerpos lo van a experimentar. Por eso es que hay el arrebatamiento. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos son uno. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer. 5 versículos para enderezar hogares que nos costarán 40 años. Con 5 versículos para enderezar lo que está torcido nos lleva muchísimo tiempo. Porque la gente lo toma libertinamente. Y cierro. Cuando Dios te habla, cuando el Señor te habla y tú le escuchas, tú eres hijo de Él. Cuando Él te habla y tú te ríes, no voy a decir nada. Solo le digo que los hijos lo escuchan. Mis ovejas oyen mi voz. No hacen burla, saben que tienen cosas que arreglar. Eso es como si el mecánico le dice, usted tiene su auto y le dice, el carro está mal de frenos. Ya, ¿qué va a saber él? Se lo dijo el mecánico. ¿No quiere creerlo? Usted ya sabe las consecuencias. Ya las sabe. ¿Tenemos luchas en nuestra mente, en nuestro corazón? Sí. Hoy el Señor nos llevó a este hermoso salmo para volver a entrevistarnos en amor como la esposa, como la novia y engalanarnos. Que dejemos las cosas malas. Que estamos vestidos de una nueva naturaleza. Que tenemos un Dios hombre y un Dios en los cielos. Que tenemos un rey hombre y un rey en la eternidad. ¿Qué más queremos? Yo sé que queremos darle gracias al Señor. Cerremos nuestros ojos. ¿Cómo no vamos a agradecerte, mi Dios? Ay, mi Señor amado. Son tantos los momentos, y soy sincero delante de tu presencia, en los que me he comportado como
una persona que no te conoce. He querido volver a esas vestiduras andrajosas del pecado, de la mentira, de la soberbia. Perdóname, Señor. Y es verdad, eres un Dios bueno. No sé cómo me devuelves al redil, no sé cómo me devuelves otra vez a tu cuerpo. Tantas veces que lo has hecho, porque no ha sido una sola vez. Has perdonado mi pecado, has tenido misericordia de mí, has perdonado mis pensamientos. Señor, muchas gracias, tú eres un Dios bueno. Amado Dios, ¿cómo nos hubiese gustado este consejo en el pasado para que nuestros hogares no se hubiesen dañado? Pero tú permitiste muchas cosas a causa de nuestra naturaleza pecaminosa y hoy nos tienes aquí caminando. A medida que escuchamos el consejo, Señor, te suplicamos que nos des corazón y oídos para atender tu palabra. Inclina tu oído a la voz de mi clamor, dice tu palabra, y yo te digo, Señor, inclina el oído de mi corazón para obedecer tus mandamientos. Señor, ayúdame a enseñar la verdad. Por el simple hecho de que haya caminado por donde haya caminado, no tengo por qué enseñar mentira ni suciedad, Dios de gloria. Lo que es limpio en la palabra es limpio y así tú lo dejaste, Señor. Lo que es impuro, Dios. Que todo sea conforme lo que tú dices, conforme tu palabra, amado Dios. Te doy gracias, Señor del cielo, porque tú eres el Dios que limpias, que restauras, Señor amado. Eres el Dios que no tomas en cuenta todas las cosas malas. Ya las tomaste y en el cuerpo de mi Señor las castigaste. Hoy soy libre. Hoy soy libre gracias a ti. Mis hermanos son libres. Venimos con peticiones en el corazón, Señor, porque hay veces algunos de los que se separaron o que se dañaron las cosas quieren tener compañía. Hoy venimos ante ti a suplicarte que nos des claridad, que nos des firmeza en el corazón, que como hijos tuyos y llamados también hijos del Rey, tengamos en nosotros, Señor, la verdad de la palabra, que tengamos, Señor, la humildad y la justicia en nuestro corazón. Ayúdanos a caminar por esta senda preciosa de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por este salmo, porque me recordó mucho la relación que tengo contigo. Me recordó mucho tus cuidados, tu amor, tus caricias, tus besos tiernos con tu palabra, Señor. Gracias. Gracias te doy en esta hora, Señor. Bendita tu palabra y bendito tú, Señor del cielo. Bendito tú que tienes misericordia de nosotros los hombres. Bendito tú, mi Señor, que te hiciste hombre para llevarnos a la comunión contigo. Que puedo decir claramente que aunque vivo en una nación con un presidente, tengo un rey, hombre, que me ama, que me cuida, que me protege, que siempre la justicia y la misericordia están en sus manos para ayudarme, para bendecirme y a todo aquel que se acerque. Señor, pertenezco a un reino y es al tuyo, y así mis hermanos igual. Ayúdanos a mirar las riquezas de las promesas, como nos dices en Pedro, para disfrutar, Señor, de lo que tú tienes para nuestras vidas y nuestros corazones. Nuestros pecados han sido perdonados porque tú diste la vida por nosotros, Señor. Las cosas de ayer se quedan atrás. Hoy hemos empezado un nuevo día, un día de reposo, un día de alabanza, un día de gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día sea mejor delante de tu presencia. Te alabo, mi amado Señor y mi Dios. Gracias, Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo. Gracias, mi amado Dios, por mostrarte, Señor, en cada una de las facetas de mi vida para poder comprender y entender. Señor, suplico también tu bendición para cada uno de mis hermanos que son parte de este cuerpo, de esta iglesia. Ayúdanos, Dios, y los hermanos que están en las otras comunidades reuniéndose. Gracias por esta familia tan grande, tan maravillosa y tan hermosa. Te bendecimos y te adoramos, mi Señor y mi Dios.